Llegamos entonces a la ecuación de onda en una dimensión, tomando el límite continuo sobre una cadena de osciladores. Esta ecuación tiene una cierta magnitud física phi, que en este caso, en el caso que mirábamos esta cadena que teníamos por aquí, se trataba del desplazamiento en X o en Y de cada uno de los átomos que forman la cadena, cada una de las partículas que forman la cadena. Pero puede tratarse de cualquier otra cosa, hay muchas magnitudes físicas que satisfacen ecuaciones de onda. En esta ecuación, phi depende de x y de t, donde x es una coordenada espacial y t es una coordenada temporal. Esta es la ecuación de onda en una dimensión, por eso dije que depende solamente de x. Después vamos a ver cómo se generaliza cuando tenemos más dimensiones. Aquí la derivada segunda respecto del tiempo aparece acá y la derivada segunda respecto de la posición aparece acá, y esta magnitud c aparece al cuadrado y es una magnitud que tiene unidades de velocidad. Para cada magnitud física que satisfaga la ecuación de onda, uno tiene que obtener cuál es el correspondiente c. Por ejemplo, para este delta x, en el caso de una cadena, obtuvimos que c era igual a la raíz de iota sobre eta, donde iota es el coeficiente de compresibilidad lineal y eta es la densidad lineal, es decir, el número de gramos por metro que pesa esta cadena. En otras situaciones físicas, la velocidad de la onda se va a obtener de otra manera, lo vamos a ver en algún otro video dentro de poquito, y va a tomar otros valores. Pero siempre la ecuación tiene esta forma: derivada segunda respecto del tiempo menos c cuadrado derivada segunda respecto de la posición de mi magnitud phi. Cada vez que aparezca esta ecuación, en la jerga de los físicos decimos que la magnitud phi se propaga a lo largo del eje x con velocidad c, donde la magnitud phi será el desplazamiento en x de una cadena, la componente de x del campo eléctrico, el potencial electrostático, una perturbación gravitacional, etc. Y c corresponderá a qué magnitud física se trate. Por ejemplo, cuando hicimos el desplazamiento longitudinal de las partículas en una cadena, obtuvimos que c valía iota sobre eta, pero cuando miramos el desplazamiento vertical, es decir, una onda transversal, en ese caso c nos daba con algún raíz de 2 dando vueltas, no era la misma expresión. Entonces, vamos a mirar primero las posibles generalizaciones de esta ecuación. Luego esas generalizaciones las vamos a olvidar y nos vamos a dedicar casi exclusivamente a esta ecuación, pero vamos a tener primero un vistazo a qué tanto se puede generalizar esta construcción. Entonces, lo primero que pasó cuando hicimos el límite continuo de nuestra cadena fue que esta cadena no estaba interactuando con nada exterior a la caja donde está contenida. Si volvemos al caso de un solo oscilador que teníamos por acá arriba, aquí está, este oscilador era una sola partícula, así que no podía estar interactuando consigo misma, tenía que estar interactuando con lo que estuviera fuera de la caja. Luego, cuando fuimos a dos partículas, ya olvidamos que podía haber alguna interacción con lo que estaba fuera de la caja y nos quedamos exclusivamente con interacciones entre las dos partículas. Esto se puede ver en el gráfico que tiene que estar por aparecer. Aquí está. Aquí vemos que no puse ningún resorte que vaya desde esta partícula hasta la pared de la caja, como sí había puesto para el caso del oscilador. Ni ningún resorte que vaya desde esta partícula hasta la pared de la caja, como sí había puesto para el caso del oscilador. Solamente puse un resorte que va entre las dos partículas. Lo mismo cuando miramos el caso de tres partículas. Aquí tampoco hay resortes que vayan entre esta partícula y la pared de la caja, entre esta partícula y la pared de la caja y entre esta partícula y la pared de la caja. Solamente resortes que van entre ellas. Eso quiere decir que las fuerzas son solamente la que esta le hace a esta y la que esta le hace a esta, la que esta le hace a esta y la que esta le hace a esta. Y no hay fuerzas sobre esta partícula que vengan de otras partículas que están afuera, ni sobre esta que vengan de otras partículas que están afuera, ni sobre esta. Entonces, una generalización natural que uno puede hacer es preguntarse qué pasa si ahora considero posibles fuerzas que actúen sobre cada una de las partículas y que vengan de las partículas exteriores. Es decir, que voy a poner un resorte que va desde cada una de las partículas hasta la pared de la caja, desde esta hasta la pared, desde esta hasta la pared, desde esta hasta la pared, etc. Cuando haga eso, esas fuerzas exteriores van a aparecer en nuestras ecuaciones aquí. Esto que está acá es lo mismo que teníamos para el caso de la cadena libre.
tengo una partícula, tengo la fuerza que le hace esta partícula y la fuerza que le hace esta otra. Eso me da estos tres términos que están entre paréntesis. Y luego tengo además la fuerza que le van a hacer las partículas que están afuera a través del resorte que la conecta a la pared de la caja. Y esa fuerza naturalmente va a tener un cierto K, que no tiene por qué ser el mismo, por eso lo llamé K exterior, por el desplazamiento. Ahora, vamos a reproducir las cuentas que hicimos cuando tomamos el límite continuo. Esas cuentas consistían en pasar esta masa dividiendo y a K sobre M lo escaleábamos con B de manera que quedaba iota, que es el coeficiente de compresibilidad lineal, sobre eta. Entonces, si hago las mismas cuentas, lo voy a reescalear igual y me va a quedar iota sobre eta, que era la velocidad de la onda al cuadrado, y me quedaba un 1 sobre b cuadrado que yo lo metía adentro de este paréntesis y lo acomodaba, me terminaba dando la derivada segunda de delta x en el límite continuo. Es decir, que este término vino a parar acá y me dio lo que estaba, la derivada segunda respecto del tiempo de delta x, nada más que escrito en otra notación. Mientras que esta masa pasó dividiendo y con este término me dio la velocidad de la onda al cuadrado por la derivada segunda de delta x respecto de la posición. Ahora bien, cuando yo dividí por la masa, acá me quedó K exterior dividido por la masa. Si reescaleo K exterior como iota exterior sobre B, y la masa recuerden que era eta por B, porque la masa es la densidad lineal por la longitud, o sea que tiene que ser eta por B, donde B es la distancia entre las partículas, que tomamos el límite con B yendo a 0. Entonces aquí me va a quedar directamente, cuando hago este objeto dividido la masa, el B se simplifica y me queda iota exterior sobre eta, y a eso lo llamé este m distinto al cuadrado. Esto se conoce como una onda masiva y es una onda que tiene masa m. Noten que este m no es el mismo que este m. Yo acá pasé m dividiendo y lo reabsorbí acá y me dio c cuadrado, y este m lo pasé dividiendo y lo reabsorbí acá. Y es k exterior sobre m lo que yo llamé m cuadrado, ¿sí? En el límite continuo. Entonces este objeto que está acá, m cuadrado, se llama la masa de la onda. Tiene unidades de masa, pero no tiene nada que ver con esta masa, que es la masa de cada una de las partículas que compone la cadena. Tampoco tiene nada que ver con la masa total de la cadena, que según vimos en el video anterior, debido a las fluctuaciones cuánticas, a la energía del vacío, nos da infinita. Esto es otra cosa, esto se llama la masa de la onda, y en ese caso la ecuación de onda nos queda escrita así, o para una magnitud general nos queda escrita de esta manera. Esto es lo que se conoce como una onda masiva. No vamos a ver muchas ondas masivas a lo largo del curso. Esta onda no es mucho más compleja ni mucho más difícil de resolver que la onda no masiva, que es cuando m vale 0, la que teníamos acá arriba. No es mucho más difícil que esta. Aparece en muchos contextos de física, pero no vamos a perder mucho tiempo discutiéndola. Para darles una idea de en qué contextos aparece, por ejemplo, el bosón de Higgs cumple una ecuación como esta. Esto es un ejemplo posible de dónde pueden aparecer ondas masivas. Otra posible generalización es la inclusión de disipación. Recuerden que cuando vimos el caso del oscilador o vamos a ir directamente al caso de las dos partículas, este que está aquí, a ver si lo encuentro. No, creo que lo compliqué demasiado, pero no importa. Recuerden que teníamos un término que era proporcional a la velocidad relativa de las partículas, es decir, a qué tan rápido se está moviendo esta respecto de esta. Si resolvíamos, acá estaba poniendo muy igual a 0, así que tengo que poner, aquí está, es este término que está aquí. Entonces teníamos, cuando desarrollábamos la fuerza alrededor de la posición de equilibrio, teníamos el término elástico, y además teníamos este término que nos decía que había una fuerza que era proporcional a qué tan rápidamente se estuvieran alejando o acercando estas dos partículas, que tendía a frenarlas, tendía a hacer que se alejen cada vez más lentamente o se acerquen cada vez más lentamente. Ese término es el término de disipación. Sin embargo, cuando fuimos a nuestra cadena, aquí, lo resolvimos poniendo el término de disipación igual a 0. Lo teníamos aquí, acá estaba el término de disipación, y sin embargo lo pusimos igual a 0 cuando lo resolvimos. La pregunta que podemos hacernos es ¿qué pasa si lo dejamos?
Entonces vamos a dejar el término de disipación. Este término que está acá es el que corresponde, como dijimos hace un ratito, a la interacción con la pared de la caja. Y también podría haber un término que viene de que estas partículas pueden estar interactuando con la pared de la caja con una fuerza que, además de depender de qué tanto se alejaron o se acercaron de la pared, es decir, del desplazamiento, dependa de qué tan rápidamente lo hagan, es decir, de la velocidad absoluta de la molécula de este polímero respecto de las paredes de la caja. Eso podría pasar, por ejemplo, si este polímero fuera una cosa grande, pero además estuviera metido dentro de un líquido donde cada una de las partículas del líquido fueran muy chiquititas. Entonces, en ese caso, habría una fuerza proporcional a la velocidad que querría frenar este polímero. Para tenerlo en cuenta, agregué este término, es decir, que tenemos este término, que es el de disipación debido a la velocidad relativa de una partícula del polímero respecto de la que lo sigue, y nos da esto, y además tenemos este término que nos da un término de disipación proporcional a la velocidad absoluta del polímero como un todo respecto de, o de cada una de las partículas del polímero, si quieren, respecto de la pared de la caja. Entonces, si ahora tomamos el límite continuo, recuerden que hay que pasar la masa dividiendo, k sobre m me daba la velocidad c cuadrado por 1 sobre b cuadrado, que lo meto acá y me da la derivada segunda respecto del tiempo de delta x. Ahora bien, si yo paso este m dividiendo acá, mu sobre m lo puedo llamar con otro nombre y dejar un 1 sobre b cuadrado. El 1 sobre b cuadrado meterlo acá adentro y me va a dar la derivada segunda respecto del tiempo. Pero en lugar de hacer la derivada segunda de delta x, es la derivada segunda de delta x punto. Es decir, la derivada segunda de la derivada temporal de delta x. Si hago eso, voy a tener este término, que es este, nada más que reescrito en otro lenguaje, en la masa la pasé dividiendo. Este término que está acá vino a parar acá, y esto me reconstruye la ecuación de onda tal cual la tenía. Pero además ahora tengo este término que me dio la derivada segunda respecto de x, igual que el primero, igual que este de aquí. Pero nada más que había una derivada temporal, así que me tengo que acordar de poner esa derivada temporal que la puse aquí. Este c que está acá, fíjense que elegí una letra distinta de este c que está acá, porque este viene de tomar mu sobre m tomando el límite continuo, es decir, haciendo que mu sobre m se mantenga constante, o que escalee como 1 sobre b cuadrado para poder meter el 1 sobre b cuadrado acá adentro. Después yo pasé también la masa dividiendo y entonces este k exterior sobre m me daba mi masa de la onda, esta m cuadrado que está acá, igual que me pasó acá arriba. Y además, como pasé la masa dividiendo, vamos a suponer que este mu exterior sobre m me da este q cuadrado que está acá, y tengo este término. Entonces ahora, el hecho de que yo incluya disipación, es decir, de que incluya fuerzas proporcionales a la velocidad, me da una contribución a mi ecuación de onda que toma esta forma. Es decir, tengo el primer término, que es una derivada una derivada segunda respecto del tiempo de mi magnitud física que se está propagando, el segundo término, que es la velocidad de la onda por la derivada segunda respecto de la posición, un término de masa que podría estar o no estar dependiendo de este k exterior, y después tengo términos que tienen derivadas primeras respecto del tiempo. Esos términos son términos de disipación. Cada vez que uno vea en una ecuación de onda derivadas primeras respecto del tiempo, va a decir, ah, acá hay disipación. El caso extremo, es decir, el caso más disipativo posible, vamos a suponer primero que no hay disipación, que esto vale cero, es decir, que no hay interacción entre las partículas que dependa de la velocidad y que no hay masa, para sacar las cosas más, para achicar un poco esta ecuación para mirar cosas más simples. O sea que vamos a poner que este c no está y que este m no está. Si hago eso me queda el primer término, el segundo y el último. Ahora, si supongo que q es muy grande, esta derivada segunda, perdón, este q cuadrado derivada primera respecto del tiempo le va a ganar a la derivada segunda respecto del tiempo. Entonces, en lo que tiene que ver con derivadas respecto del tiempo, el término más importante va a ser este. Así que este lo puedo tirar si q es muy grande. Y la ecuación que me queda es así. Este es el caso de disipación extrema. Se conoce como ecuación de difusión y es, por ejemplo, la ecuación que se satisface cuando uno tira una gota de leche en el café. La gota de leche se empieza a diluir despacito y esa dilución, el proceso de dilución, ver cómo el blanco se va tiniendo de color café con leche, va oscureciendo o va aclarando el café, ese proceso es un proceso de difusión y se desarrolla de acuerdo a esta ecuación. En el caso de la leche y el café es un proceso en 3 dimensiones, esto es en una sola dimensión. La ecuación de difusión tiene derivadas primeras respecto del tiempo y derivadas segundas respecto de la posición. Después
probablemente haga un video donde discutamos un poquito más esta ecuación. Es un caso extremo de la disipación en la ecuación de onda. Otra cuestión que miramos cuando mirábamos los osciladores y que estudiamos solamente en el caso del oscilador único cuando había una sola partícula, es la parte de fuerza exterior, es decir, esta parte. Lo que viene, nosotros dijimos, estas partículas están en una posición de equilibrio y se están desplazando un poquito delta X respecto de su posición de equilibrio. Ahora bien, podría ser que en lugar de ser una posición de equilibrio fuera una posición donde todavía hay una fuerza, pero esa fuerza es una fuerza que va y viene, o sea que en el fondo las mantiene alrededor de esa posición. Estas fuerzas externas que pusimos acá son esas fuerzas que van y vienen, son las fuerzas residuales de la interacción entre partículas que hacen que vayan y vengan alrededor de la posición de equilibrio. Entonces esta fuerza exterior la podemos poner acá. Cuando ahora estudiamos esta ecuación, dijimos, bueno, vamos a decir que esto vale 0 y que esto vale 0. Vinimos acá, lo escribimos en términos de desplazamiento y dijimos que mu valía 0 y que la fuerza exterior valía 0. Recién vimos lo que pasaba si relajábamos esta suposición, que mu vale 0. Ahora vamos a ver lo que pasa si relajamos esta otra, es decir, si mantenemos este término. Si mantenemos ese término, vamos a tener ondas forzadas. Así como son oscilaciones forzadas, tenemos también ondas forzadas. En ese caso, entonces, la fuerza tendría la parte elástica, que ya sabemos que tiene, y la parte exterior. A mu lo puse igual a 0 para no mezclar demasiado. Lo podríamos dejar, podríamos tener el caso completo con todos estos términos y además el que ahora vamos a ver que aparece de acá. Pero vamos a ser sencillos por ahora. Entonces, ahora paso la masa dividiendo, tomo el límite continuo, esto me va a dar la derivada segunda respecto del tiempo, esto me da c cuadrado por la derivada segunda respecto del espacio, y me queda un término que viene de la fuerza sobre la masa, es este término, que viene de tomar el límite continuo en la fuerza exterior que actúa sobre la partícula A dividido la masa, así, donde la masa la escribí como eta por b y la fuerza exterior que actúa sobre la partícula A la escribí como la fuerza en A por b, y ahora tengo que tomar el límite de esto con b yendo a 0 y de alguna manera podría ser que simplemente la fuerza fuera constante y esto me da infinito y entonces sonamos, no hay ecuación de onda, o podría ser que la fuerza sea cada vez más chica, que es lo razonable, y esto también, y entonces se simplifican los b's y me queda un numerito y ese numerito lo llamé f. Y esto que está acá es la ecuación de onda inhomogénea, se conoce. Este f se conoce como inhomogeneidad de la ecuación. En el caso general, cuando una magnitud física satisface una ecuación de ondas inhomogénea, se escribe de esta manera. La palabra homogeneidad en este contexto no tiene nada que ver con qué tan homogéneo sea el material donde se propaga la onda, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en un segundo. Homogeneidad aquí tiene que ver con el siguiente razonamiento. Vamos a la ecuación de onda con la que empezamos todo, la del caso más sencillo, esta que está aquí. En esta ecuación, si la magnitud phi satisface la ecuación de onda, puedo agarrar phi y multiplicarla por cualquier número, es decir, puedo hacer 3phi, y 3phi también satisface la ecuación de onda, porque el 3 sale afuera de la segunda derivada acá, sale afuera de la segunda derivada acá, sale factor común entre el primer término y el segundo, y pasa dividiendo, y como que hay un 0, desaparece. Es decir que, si tengo una magnitud, una solución de la ecuación de onda, multiplicar esa solución por cualquier número también me va a dar una solución de la ecuación de onda. En matemáticas eso se conoce como homogeneidad dimensional. Yo tengo una magnitud, que es una solución de una cierta ecuación, y multiplicar esa magnitud por cualquier número también me da una solución de esa ecuación. Ese es el concepto de homogeneidad dimensional. Ahora, cuando venimos al caso de la onda forzada tiene esta ecuación. En esta ecuación, si yo agarro phi y lo multiplico por 3, el 3 sale afuera de las derivadas, el 3 sale factor común en los dos términos, pero no lo puedo pasar. Bueno, lo puedo pasar dividiendo, pero no se va a ir porque ahora me va a quedar dividiendo f. Es decir, que si phi es una solución, 3phi no necesariamente es una solución. Es decir, que la homogeneidad dimensional, la propiedad de homogeneidad dimensional no se cumple para esta onda forzada. Cada vez que veamos una ecuación de onda escrita de esta manera, vamos a decir que hay una fuerza forzadora o hay ondas, hay una inhomogeneidad en la ecuación. Entonces con esto relajamos varias de las suposiciones que hicimos cuando resolvimos nuestra cadena. Primero habíamos supuesto que esto era 0 y esto era 0.
Ahora vimos qué pasa si esto no es cero, vimos qué pasa si esto no es cero, y vimos además qué pasa si hay fuerzas exteriores, es decir, además de estas que son las fuerzas internas entre las partículas, agregamos términos de fuerzas exteriores, proporcionales al desplazamiento y proporcionales a la velocidad del desplazamiento. Y encontramos que en todos los casos la ecuación de onda se modifica, no mucho, de maneras más o menos predecibles, y podemos entender qué es lo que está pasando. Entonces, cada vez que veamos derivadas primeras, vamos a decir que hay un proceso de disipación. Cada vez que veamos términos sin derivadas, imaginamos que es como si hubiera fuerzas externas actuando sobre las partículas de nuestra cadena. Y cada vez que veamos un término inhomogéneo, es como si hubiera una fuerza residual en el punto que sería de equilibrio si no estuviera esa fuerza. Otra suposición que hicimos cuando resolvimos esta cadena fue pensar que la masa de todas las partículas era igual y que la fuerza, es decir, el K, era el mismo. Fíjense que aquí escribí M, la misma para todas las partículas, no le puse un índice A, y acá puse K, que era el mismo para todas las partículas y no le puse un índice A, lo mismo para mu. Una pregunta que uno podría hacerse es qué pasa si los medios son inhomogéneos. Y ahora sí, la palabra inhomogeneidad entra en el sentido de la física, o sea, no en este sentido matemático que acabamos de discutir. En ese caso, tanto K como M pueden depender de la posición, es decir, que nuestra ecuación nos va a quedar algo así. Recuerden que en llevar esto a tres términos era crucial que la fuerza que esta partícula le hacía a esta fuera igual a la fuerza que esta le hacía a esta. En ese caso podríamos reacomodar este término y este término adentro del mismo término de esta forma. Pero si el K fuera diferente ya no podemos hacerlo. Si el K es diferente, la ecuación nos queda escrita de esta manera, donde este K tiene en cuenta la fuerza que la partícula A le hace a la A más 1 y este K tiene en cuenta la fuerza que la partícula A le hace a la A menos 1. Es decir, la fuerza que esta partícula le hace a esta y la fuerza que esta partícula le hace a esta. Entonces, ahora queremos preguntarnos qué pasa si tomamos el límite continuo acá. Lo que vamos a tener que hacer es pasar esta masa dividiendo y tratar de reproducir las cuentas del límite continuo. Voy a escribir la masa de la partícula A como una función que depende de x en el punto B por A. Recuerden que B por A es la posición en x de la partícula A cuando el sistema está en equilibrio, sin oscilar. A delta x de la partícula A lo voy a llamar delta x evaluado en la posición en x de la partícula A, que es A por B, igual que hicimos cuando tomamos el límite continuo. Lo mismo para K, es decir que esto va a ser K de x en x igual a B por A, es decir, es el K de la partícula A. Y este de acá va a ser K de x en x igual a B por A menos 1, es decir, es el K de la partícula A menos 1. Y bueno, lo mismo para los delta x acá adentro, que me quedaron así, entre este paréntesis y este paréntesis, que son los que están aquí. Y entonces ahora, a donde dice m de B por A, o sea, aquí, tengo que poner eta, que ahora es una función de la posición, la densidad lineal es una función de la posición, por la longitud, es decir, la masa que hay entre la partícula A y la partícula A más 1 es la distancia entre la partícula A y la partícula A más 1, que es B multiplicado por la densidad lineal en ese punto. Y a kappa lo voy a llamar iota, que también depende de x, sobre B, igual que hicimos antes. Los rescaleos con B son los mismos que antes, la única diferencia es que ahora estoy suponiendo que eta y iota, es decir, la densidad lineal y el coeficiente de compresibilidad lineal, dependen de la posición. Donde por supuesto estoy diciendo que x es igual a A por B. Si pongo estas identificaciones, esta ecuación se vuelve un poquito más cortita de leer, es la misma ecuación que antes, nada más que se vuelve más sencilla. Y como acá me quedó un b cuadrado dividiendo, porque por un lado tengo un b que viene de acá, de poner eta por b. Y acá hay un kappa sobre b. Cuando paso esto dividiendo me queda, un iota sobre b. Cuando paso dividiendo me queda iota sobre eta por 1 sobre b cuadrado. Ese 1 sobre b cuadrado lo puse como 1 sobre b por 1 sobre b acá, ¿no? Entonces la ecuación me quedó de esta manera. Ahora sí puedo tomar el límite continuo. Cuando tomo el límite continuo, acá me va a quedar la derivada primera de delta x, acá me va a quedar la derivada primera de delta x. O sea que me queda una cosa así. Derivada primera aquí de delta x. Esto es la derivada primera de delta x evaluada en x, por iota en x. Y esto es la derivada primera de delta x evaluada en x menos b, por iota evaluado en x menos b. Pero ahora aquí tengo iota en x por delta x' en x, y acá tengo iota en x menos b por delta x' en x menos b. Todo dividido b, o sea que es el cociente incremental para esa derivada, o sea que es la derivada, 1 sobre b me da una nueva derivada y tengo 1 sobre eta por la derivada x de iota por la derivada x de delta x. Este límite
me dio la ecuación de onda, pero ahora en lugar de quedarme c cuadrado por la derivada segunda, las derivadas en x me quedan mezcladas porque este iota depende de la posición. Ya no lo puedo sacar acá afuera para decir que este 1 sobre b por esto menos esto me da la derivada segunda. Entonces, esto por supuesto es para una onda mecánica, donde estamos hablando de partículas que se mueven a lo largo de una cadena, pero en el caso general vamos a tener una magnitud física cualquiera, y va a tener dos funciones, C1 y C2, que son funciones de x, una afuera de la derivada y una adentro de la derivada, y va a cumplir esta ecuación. Esto es una ecuación de onda que se propaga en un medio inhomogéneo. Estas magnitudes C1 y C2 van a ser funciones de la posición que dependerán del medio, y por supuesto en cada punto el producto de C1 por C2 en un punto cualquiera x es como si fuera la velocidad de la onda al cuadrado en ese punto. Lo que pasa es que para resolver la ecuación uno tiene que resolverla en todo el eje x, y entonces bueno, va a tener que tener en cuenta que estas cosas dependen de la posición, y entonces no las puedo sacar afuera de la derivada para escribir derivada segunda aquí. Fíjense que si estas cosas fueran constantes, las saco afuera de la derivada, entonces tengo C1 por C2 entra en el lugar donde antes estaba C cuadrado. O sea que claramente C1 por C2 es la velocidad de la onda al cuadrado. Pero cuando C2 no es constante, la voy a tener que poner aquí adentro, y entonces tengo C1 derivada de x, C2 derivada de x. Entonces hasta aquí encontramos las generalizaciones de la ecuación de onda en una dimensión. Luego vamos a ver cómo es la ecuación de onda en más dimensiones.